No, perdón, hasta las 11:50. ¿Ya? Para que se ponga el reloj. Ya. 11:50. Nos vemos. Que le vaya bien. Está ahí silenciado, Rodri. Desmutear. Ya, perfecto. Ya, partamos porque Sí. para variar tengo harto que decir en poco tiempo. Ya, entonces vamos a iniciar un bloque de dos clases que vamos a tratar de hacer juntos, pero no por eso quiero que vayan a confundir los tópicos de los cuales estas dos clases van a hablar. Básicamente vamos a revisar ahora, a abordar el proceso de salida de la ventilación mecánica. El proceso en el cual el clínico constata que la evolución del paciente es favorable y que está en condiciones de iniciar este proceso de descalaje del soporte ventilatorio, ¿cierto? Y la eventual salida a ventilación espontánea, que en condiciones normales debiese ser de esa forma, pero que, como vamos a ver más adelante, bajo ciertos criterios, uno debiese poder brindar un soporte no invasivo, ¿cierto? Para hacer esta transición desde la presión positiva en la vía aérea hasta la ventilación fisiológica de forma gradual. Así que la primera declaración de principio es que no debemos confundir el proceso de retiro de la ventilación mecánica con las pruebas de ventilación espontánea. Son cosas diferentes, ¿cierto? Cuando uno habla de weaning, es una palabra anglosajona, pero uno debiese enfrentarla desde el punto de vista de un vocabulario más cercano a nuestro español de Chile, ¿cierto? Y debiésemos decir retiro. Y el retiro es el proceso, ¿cierto? Y la prueba de ventilación espontánea es una parte del proceso que nos permite predecir la eventual necesidad o no necesidad de soporte posterior a la extubación, ¿cierto? Entonces, partamos con lo más simple. Dentro del proceso de retiro de la ventilación mecánica tenemos hitos, ¿cierto? Y este proceso está en función de un devenir del paciente, ¿cierto? Y este paciente viene desde el soporte ventilatorio controlado, ¿cierto? En donde el objetivo terapéutico va a ser eh, tratar la causa que motivó la conexión a ventilación mecánica invasiva, ¿cierto? Esto utilizando sedación, ventilación protectora y una serie de estrategias que ya han ido revisando durante este módulo, ¿cierto? Habitualmente en esta fase la modalidad ventilatoria puede ser volumen control, presión control, dependiendo de las necesidades del clínico, ¿cierto? Para después, este es el otro gran hito, es la transición hacia la ventilación asistida, ¿cierto? En donde el paciente reduce su necesidad de sedación, ¿cierto? Por lo tanto, empieza a interactuar con el ventilador. ¿Cierto? Tenemos que hacer los ajustes necesarios para que esa interacción sea saludable, ¿cierto? Y en nuestra evaluación respiratoria probablemente vamos a iniciar el paso a una modalidad controlada o asistido controlada más fisiológica o mejor tolerada, como discutimos ayer en el presión control, ¿cierto? Derivado de la morfología de las curvas, como una forma de enfrentar esta transición en la presión de soporte también es una modalidad, evidentemente, que se puede utilizar en este periodo. Después viene el tercer granito, en donde cuando la evolución es suficiente y el clínico se pregunta cómo pudiese ser la eventual salida de este soporte, vamos a iniciar la fase de las pruebas de ventilación espontánea, que básicamente son protocolos de retiro gradual de la presión positiva, en donde el paciente se evalúa en un periodo de tiempo acotado y se toman decisiones utilizando criterios que pueden predecir esa futura comportamiento del paciente. Y aquí probablemente el uso de la presión de soporte es una de las modalidades que vamos a discutir más adelante para poder hacer este retiro de la ventilación. El tubo T también es otra alternativa plausible para después terminar con el último granito que ya es la extubación, propiamente tal, en donde está todo el manejo de la vía aérea, ¿cierto? Todas secreciones y las diferentes formas de soporte no invasivo para abordar la falla respiratoria por extubación de ocurrir, ¿cierto? Vamos a ver más adelante en las clases también algunos abordajes nuevos que han venido saliendo con el tiempo. Así que primera declaración de principio, winning no es sinónimo de prueba de ventilación espontánea. Son cosas aparte, tienen un rol y una necesidad clínica muy diferente cuando uno lo analiza con detalle. ¿Cuál es
¿qué es lo que es el proceso de destete? ¿Cierto? Es la transferencia, como les decía recién, gradual del trabajo respiratorio, ¿cierto? De la motorización del ciclo ventilatorio, ¿cierto? Por lo tanto, un paciente cuando ya logra asistir al ventilador, uno pudiese decir que inició el weaning. Así que el weaning, el retiro de la ventilación, no se inicia cuando el clínico, el médico hace una prueba de ventilación espontánea. Esto se inicia desde una forma bien precoz en la evolución del paciente cuando puede reducir los niveles de sedación, ¿cierto? Se puede y pasamos a una modalidad asistida controlada o que le permite interactuar con el ventilador. Habitualmente uno piensa de que el paciente que necesita entrar a algún protocolo de retiro son los pacientes que requieren una ventilación más prolongada. Por lo tanto, en general uno habla de que el paciente que requiere menos de 2 días de soporte ventilatorio pudiese enfrentar directamente una extubación sin que esté sometido a mucho riesgo. Por lo tanto, la prolongación del soporte ventilatorio es lo que va a permitir establecer la necesidad de un proceso de retiro. Así que en general todo lo que vayamos a revisar hoy aplica para pacientes que están más de 2 días ventilados. Y en general el que tiene menos de 48 horas de soporte puede ir directamente a una extubación sin mayor problema. Fíjense en este tercer dato, el proceso de retiro de la ventilación ocupa un Profe, tiempo importante del run completo. Cuénteme. eso sobre los conceptos, eso, winning, retiro y destete, ¿no son lo mismo? Ahí como Son que lo me... mismo. Son lo Son lo mismo. mismo. Winning es la palabra anglosajona. Destete es la traducción literal Ya, de esa palabra winning, pero parece destete medio poco glamuroso y uno podría decir retiro, transformándolo al español chileno. Pero winning, destete es la traducción literal y retiro yo diría que es la palabra más elegante. Así que perfecto. son Entiendo. exactamente lo mismo, que Ok, no es lo mismo que pruebas de ventilación espontánea. ¿Ok? listo. Queda claro. Así que a mí, la verdad, para hacer un disclosure, a mí me gusta utilizar la palabra retiro, pero para efectos de comprensión muchas veces pongo destete, como ven en los títulos de la diapositiva, porque es la traducción literal de esa palabra. Así que buena la aclaración, Guillermo. Bien. Así que como les decía, el periodo que toma la fase de retiro de la ventilación es largo, casi la mitad de la duración total. O sea que en el fondo la mitad del tiempo uno está pendiente de la ventilación protectora y tratar la causa y la otra mitad uno está pendiente de ver cómo diablos logra el retiro de este soporte ventilatorio. Y habitualmente ocupa una alta proporción de tiempo de trabajo. En esta fase es donde ocurren los problemas. Habitualmente la ventilación controlada es la fase de protección, si quisiéramos llamarlo así. Como el paciente está sedado, ¿cierto? Está en una fase más aguda, todos los ojos están puestos en él. Pero habitualmente cuando el paciente logra algunos hitos de mejoría de la oxigenación, de mecánica pulmonar y enfrenta el retiro, a menudo la vigilancia baja un poco. Y aquí es un error porque en el fondo esta es la fase probablemente más relevante en donde al interactuar la musculatura respiratoria eventualmente uno pudiese tener problemas asociados a las asincronías, ¿cierto? Al VILI, al Ventilator Induced Lung Injury, ¿cierto? En el fondo en donde todo lo ganado en la fase de protección se puede perder si es que esta relación entre el ventilador y el paciente no es saludable. Y ahí cobra importancia la clase de asincronías porque probablemente el periodo en donde vamos a encontrar la sincronía es precisamente en el periodo de salida. Así que la mayoría de los pacientes, como dice el punto 5, ¿cierto? Tiene un inicio rápido abrupto. La mayoría de los pacientes está ventilado menos de 2 días, ¿cierto? Que el paciente posquirúrgico que tuvo una ventilación por motivos no respiratorios, básicamente por protección de la vía aérea, por un procedimiento, una cirugía. Ese tipo de paciente en general anda bien y se extuba directamente y no debiese tener un problema mayor. El problema son los pacientes que requieren más de 2 días ventilados o que ingresaron al soporte ventilatorio por alguna condición respiratoria o asociada a fallas respiratorias, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el hito del inicio del destete o del retiro, como quieran llamarlo? Se inicia con el paso a la ventilación asistida, ¿cierto? Cuando el paciente interactúa con el ventilador. Por lo tanto, pareciera razonable que incidir en este proceso pudiese acortar los días de ventilación mecánica. Porque claro, la fase de protección es la fase aguda, una fase que es difícil
digamos, de saltársela, porque es la fase en donde estamos tratando la causa, pero en donde pudiese uno acortar tiempo para disminuir la proporción total del RAM ventilatorio, considerando todas las potenciales consecuencias deleterias que puede tener, es este precisamente. Por lo tanto, si tenemos un manejo adecuado, pudiésemos acortar la duración total de la ventilación mecánica. Algunas ideas, tips así basadas en la evidencia. Según Mancebo, ya hace casi 40 años más, él dice que el periodo de winning o de retiro se inicia cuando hay una transición del soporte ventilatorio a la ventilación espontánea. McIntyre dice que finaliza con la extubación, este sería como la guinda de la torta, cuando no hay necesidad de restitución del soporte ventilatorio, y aquí hay harta controversia, pero habitualmente uno usa el umbral de 48 a 72 horas libres de soporte. Uno dice que está consolidada la extubación y la salida del soporte, ¿cierto? Habitualmente uno usa más 48 horas porque 72 parece un poco largo. Em, por lo tanto, como les decía recién, incidir en este periodo puede evitar la prolongación de la ventilación mecánica, que sabemos, a ciencia cierta, con literatura sólida, que puede aumentar la morbimortalidad en UCI y aumentar los costos de atención en salud, prolongar la estadía, y probablemente esta morbimortalidad está asociada a una prolongación de la estadía y por ende infecciones, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con una estadía en UCI prolongada. Por lo tanto, estos riesgos que inherentes al soporte ventilatorio, yo diría más que al soporte con ventilación mecánica que implica sedación, a lo mejor antibióticos, etcétera, tiene que ver más bien con disminuir la permanencia en UCI. Porque estar en la UCI no está exento de riesgo, ¿cierto? Y tiene sus bemoles. Así que es un proceso que no solamente implica costo, carga asistencial, sino que implica riesgos. Por lo tanto, debiésemos tratar de incidir en esos riesgos para disminuir todo este tipo de cosas que no deseamos en la UCI. Ahora bien, la literatura nos dice claramente que lo ideal es que para enfrentar este proceso de retiro de la ventilación existan protocolos. ¿Cuál protocolo? Veremos muchos que hay disponibles en Chile, en la literatura y en las diferentes UCI, pero no sé si hay uno mejor que otro. Lo importante es tener un protocolo. Eso como primera declaración de principio. Y la segunda declaración de principio, y que afirma y fue uno de los puntales para justificar la presencia del kinesiólogo en la UCI, es que los protocolos de retiro de ventilación guiados por profesionales no médicos, y esto con literatura americana sólida, ¿cierto? Con evidencia A, han demostrado éxito en cuanto a la mejoría de la objetivación de los resultados, dado los registros que este tipo de profesionales genera, reduciendo la duración del periodo ventilatorio y con mejores tasas disminución de las tasas de fracaso al retiro de la ventilación. Por lo tanto, con este dato, en Chile las normas nacionales consideran que debe haber kinesiólogos 24/7 en las UCI chilenas, y entre estos roles está el de la desvinculación de la ventilación. Así que ahí tenemos algo que decir. De hecho, aquí hay un extracto de las normas chilenas que están publicadas en la revista de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿cierto? Ya hace 20 años, en que dentro del perfil del kinesiólogo habla de que tenemos que tener conocimiento de ventilación mecánica, ¿cierto? Formación y capacitación de postítulo en kinesiología intensiva, que es una de las cosas que ustedes están haciendo ahora. Por lo tanto, fíjense, esto está en una norma ministerial, no es un constructo que se nos haya ocurrido a nosotros. Ojalá kinesiólogos las 24 horas con colaboración activa en ventilación mecánica y terapia respiratoria. Así que muchas de esas normas, estas normas están basadas en literatura que viene de aquí, de por ejemplo este consenso americano publicado en Chess hace ya 20 años, en que habla que la discontinuación del soporte ventilatorio desarrollado por profesionales no médicos, ¿cierto? Debe ser un estándar, ¿cierto? Y que permite optimizar estrategias de sedación, de retiro de la ventilación con muy buenos resultados clínicos. Por lo tanto, de aquí viene esta recomendación de cómo debemos enfrentar el retiro de la ventilación con profesionales no médicos, en este caso kinesiólogos, liderando este proceso.
El enfrentamiento convencional del retiro del soporte, porque aquí hay muchas formas de ver esto. Si ustedes hacen una revisión bibliográfica van a encontrar que hay literatura para todos los gustos, pero tratando de dar cuenta digamos, del concepto más puro y más usado, más, digamos, más aceptado a nivel del mundo, en esta publicación de Bowles, que hace una declaración en un consenso de medicina intensiva, habla de que el proceso del retiro de la ventilación va desde la admisión, el tratamiento de la falla respiratoria aguda, ¿cierto? Acute respiratory failure, la sospecha diaria de qué paciente está en condiciones de ir a una evaluación de la posibilidad de salir del ventilador. Por lo tanto, este punto 2 es clave. Uno apenas inicia el soporte ventilatorio con un paciente, debiese estar considerando mentalmente, ¿cierto? Tenerlo en la mente como un constructo de equipo, de cuándo puedo descontinuar ese soporte. Y esto hace que eh, al estar pendiente de esta evaluación periódicamente uno pueda acortar días de más de ventilación mecánica. Así que eso de que veamos mañana si qué va a pasar es una mala práctica porque el veamos mañana va juntando días y al final el paciente puede ir acumular 2, 3 días más de soporte ventilatorio que también... por ejemplo, en datos así crudos, se habla de que un 3% por día aumenta el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. O sea, si yo tengo 3 días, tiene un 9% más de probabilidades de hacer una neumonía asociada al ventilador. Por lo tanto, la sospecha cotidiana de retiremos el soporte es una conducta saludable. Después, medir, ¿cierto? Medir quiénes están en condiciones de salir del ventilador y para eso hay algunos predictores de riesgo o de fracaso de la extubación. Están los spontaneous breathing trial o pruebas de ventilación espontánea, ¿cierto? Como un hito que permite tomar una decisión clínica para después la extubación y evidentemente evitar la reintubación y permitir que el paciente haga el discharge o la salida de la UCI sin vuelta atrás y sin retrocesos clínicos. Por lo tanto, estas diferentes estrategias que están nombradas en el consenso, yo diría que la más relevante es la sospecha, que es el punto en el que el clínico sospecha que el paciente puede estar listo para iniciar el proceso. Y probablemente nosotros somos ese profesional idóneo porque estamos al lado de la cama del paciente, tenemos más contacto diario con nuestros pacientes, por lo tanto la evaluación cotidiana de necesita el ventilador este paciente es una de las cosas que uno tiene que meter en su switch mental para poder acortar este periodo, ¿cierto? Y aquí está la definición de cada uno de esos puntos que no vale la pena ir al detalle. Entonces, ¿cuál es el criterio de inicio de esta salida, de este desvinculación, reducción del soporte? Todas estas son siglas, winning, ¿cierto? Eh, Tiene que primero haber una fase aguda que se esté resolviendo, ¿cierto? Esto es imperativo, o sea, el paciente tiene que tener una fase aguda, o sea, lo que haya motivado que esté ventilado esté resuelto o en vías certeras de resolución. ¿Cierto? Porque no puedo pensar en sacar un ventilador, por ejemplo, si no he tratado la neumonía, o si el médico no ha tratado la neumonía, o no tiene el ajuste antibiótico suficiente para pensar de que esa evolución va a ser favorable. Lo otro relevante es que el paciente tiene que experimentar tolerancias a uso de presión positiva a niveles menos elevados. Y evidentemente aquí tenemos un desafío, sobre todo cuando hay una población obesa bastante prevalente en Chile, para poder ir determinando en qué momento este paciente puede ir necesitando menos PIP y por ende la transición a presión atmosférica, que es como nosotros ventilamos sin requerimientos de presión positiva de final de expiración. Tiene que haber un adecuado intercambio de gases, esto se entiende como obvio, ¿cierto? Y esta palabra es clave, alerta. El paciente tiene que tener un nivel de conciencia suficiente para proteger su vía aérea porque al retirar el tubo traqueal, si no hay una protección de la vía aérea, los fenómenos de mal manejo de secreciones, aspiración, pueden generar un conflicto. Por lo tanto, estas son las cosas que yo debería considerar al inicio. El problema es que así como el paciente requirió manejo agudo, ¿cierto? Al inicio, estas estrategias terapéuticas que se iniciaron cuando el paciente se intubó, a la salida me pueden generar problemas.
¿cierto? Los periodos de soporte prolongado pueden generar, por ejemplo, atrofia de la musculatura respiratoria. Por eso que es deseable que el paciente logre transitar a una ventilación asistida precoz, siempre y cuando las condiciones clínicas lo permitan, de forma de evitar esta atrofia de la musculatura respiratoria. La sobrecarga de volumen, ustedes saben que en la fase aguda los pacientes son volemizados y por ende su carga, su masa de sodio al utilizar soluciones fisiológicas aumenta y por eso retienen volumen y habitualmente pueden tener un grado de congestión pulmonar, ¿cierto? Por lo tanto, la restricción de sal, de sodio, es deseable para evitar la sobrecarga hídrica, para que el proceso de salida esto no me genere un problema. O bien, visto de otra forma, es deseable que el paciente esté en balance hídrico negativo al momento de salir del ventilador porque la sobrecarga de fluidos puede precipitar la falla post-extubación. Lo que hablábamos recién, la obesidad como un factor de riesgo a la reducción de la PIB, por lo tanto, también consideraciones particulares debemos tener con pacientes obesos. Evitar la debilidad adquirida en la UCI y si lo hay, ojalá que haya una terapia física precoz, porque así como los músculos lisos largos se debilitan y el paciente puede ponerse muy frágil, también le ocurre esto mismo a los músculos respiratorios y por ende la capacidad de resistir la carga ventilatoria que le estamos transfiriendo al retirar la presión positiva también puede ser mal tolerada. Por lo tanto, la terapia física precoz también es una estrategia saludable para disminuir estos factores que nos pueden complicar el proceso de salida. Tratar el delirium y la agitación, las pausas de sedación, las dosis juiciosas y a lo mejor el tratamiento del delirium y de la agitación son relevantísimos porque una de las cosas que más interviene en este proceso es un mal despertar y interviene negativamente. Entonces, un paciente agitado que hiperventila, que se mueve, es un paciente que va a ser mucho más difícil de ajustar este retiro gradual de la ventilación, por lo tanto, evitar el delirium con todas las estrategias que hayan al respecto o tratarlo es importante. Tránsito intestinal, que parece a veces un detalle menor, pero un paciente que no haya tenido tránsito 4 o 5 días y usted lo quiera llevar a una prueba de ventilación espontánea, evidentemente, si tiene un aumento perdón, una disminución de la compliance de la pared abdominal derivado de la distensión, ¿cierto? También puede afectar en el momento de salir del ventilador. Y el manejo de secreción bronquial también, y por ende las estrategias de humidificación activa, manejo de vía aérea, succión de secreciones son súper relevantes en este proceso. Por lo tanto, aquí subyace un concepto que al paciente hay que prepararlo para salir del ventilador. En el fondo, no existe el día mágico en que se mejora, le haces una prueba y lo extubas. La extubación es un hito, pero que corona un proceso y ese proceso implica una preparación del paciente. Entonces yo lo que uno ve muchas veces en muchos lugares es que se indica una prueba pensando voluntariosamente que si la pasa se estuva sin que haya habido una preparación previa a ese paciente para que todos estos hitos se consigan. Por lo tanto, no solamente el winning se inicia cuando lo paso a ventilación asistida, sino que ahí se debe iniciar la preparación de ese paciente. Balance negativo, sedación ajustada, terapia física, evitar el delirium, tránsito intestinal, secreciones, posicionamiento, manejo del dolor y un largo etcétera. Por lo tanto, para iniciar el retiro tenemos que tener una indicación de retiro del soporte basado en criterios clínicos para después ir a generar una prueba de ventilación espontánea que me permita predecir si esa salida del ventilador va a ser exitosa o no, ¿cierto? Por lo tanto, este es como los hitos importantes. Los criterios clínicos habituales son muchos y uno pudiese revisar mucha literatura de cuándo un paciente está en condiciones de pasar a ventilación asistida e iniciar el winning. Yo diría que el más aceptado y el más transversal es el primero, que la causa esté resuelta, controlada. Después, en términos de oxigenación, puede variar mucho, pero evidentemente un paciente para salir del ventilador no necesita PAFI 300. Con una oxigenación suficiente, que yo diría que es el punto 2, FIO2, qué sé yo,
menos de 50, 40%, una PIB menor a 5 o incluso podría uno decir 10, dependiendo del lugar, una saturación sobre 90 o una PAFI más de 150, debiese ser suficiente. Así que también no necesitamos una PAFI de 500 para actuar a alguien. La oxigenación es suficiente para mantener un equilibrio de intercambio de gases. Evidentemente tiene que haber estabilidad circulatoria, ojalá un paciente que no esté febril, porque un estado inflamatorio pudiese hacerlo precisar más soporte o retroceder, por lo tanto la fiebre no es una cosa deseada para iniciar este proceso. Un hematocrito adecuado, ¿cierto?, para el transporte de oxígeno, nivel de conciencia y una sedación ajustada, dependiendo de la escala que usted quiera usar, pero básicamente un paciente que pueda tolerar el tubo, la ventilación y con cooperación adecuada. Esos son los criterios para partir. Por lo tanto, como les decía, si usted revisa literatura, criterios hay para echar a la chuña, pero estos son, digamos, los más groseros, los más aceptados y más transversales. Después de que establecimos estos criterios y el paciente logró esta transición a la ventilación asistida, si ese paciente logra permanecer en ventilación asistida sin asincronía, sin retroceso clínico, sin caída de la oxigenación, sin agitación, podemos iniciar nuestra valoración para aproximarnos a entender cómo va a ventilar cuando retiremos ese soporte. Y básicamente esas son las pruebas de ventilación espontánea. Entonces aquí viene la primera definición conceptual. Prueba de ventilación espontánea no es lo mismo que Winning. La clase que viene va a ser solo de esto, de prueba de ventilación espontánea. Y aquí hay un montón de estrategias que podemos ir revisando, pero las vamos a ver en la clase de más adelante. Y una vez que se hace esa prueba de ventilación espontánea, vienen algunos también cálculos matemáticos que nos permiten evaluar, predecir el éxito de la extubación. También lo vamos a ver en la clase de más adelante, pero probablemente el índice FRBT es el más transversal y el más utilizado en todo el mundo. Pero como les decía, lo vamos a ver en un momento más. Y cada uno de estos ítems de estas predictores tiene algún grado de estudio, ¿cierto? En la literatura en términos de sensibilidad y especificidad. Y el FRBT, ¿por qué es el más usado? Porque es el que concentra la mejor sensibilidad y especificidad que todo el resto de predictores. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual Yang y Tobin lograron demostrar que es el índice más sensible y específico para precisar esta necesidad o no de soporte ventilatorio. Ahora bien, el destete, el winning del ventilador también se clasifica y dependiendo de la tolerancia a las pruebas de ventilación espontánea lo podemos categorizar en simple, que es el paciente que después de una prueba de ventilación espontánea se extuba a la primera, el winning dificultoso, que el paciente requiere, después de una prueba de ventilación espontánea fallida, al menos 3 pruebas para lograr la salida en un rango de una semana de duración, ¿cierto? Hasta la extubación. Por lo tanto, si el paciente inicia una PB y antes de una semana, antes de 3 pruebas sale, es un winning dificultoso. Y el winning prolongado se define cuando el paciente requiere más de una semana o más de 3 pruebas para salir del soporte ventilatorio. Así que esa es la clasificación más usada, simple, dificultoso, prolongado. Ahora bien, como hablábamos recién, la mayoría de los pacientes antes de las 48 horas sale del soporte ventilatorio. ¿Quiénes son los que precisan más de 2, 3 días ventilados? Habitualmente el paciente que hizo alguna falla respiratoria de relevancia. Y aquí me voy a detener un poquito en el retiro en el paciente con distrés, ¿ya? Evidentemente, para iniciar el winning tenemos que tener la fase hiperaguda del distrés en resolución, que es la fase más inflamatoria, ¿cierto? Eh, que se caracteriza por la pérdida de volumen pulmonar, la inflamación, la aparición de infecciones concomitantes. Cuando esa fase ya está en resolución y el paciente puede tolerar la reducción de la PIB y tiene un adecuado intercambio de gases y también mecánica, porque lo que uno a veces observa es que la gasometría se recupera rápidamente, pero la mecánica ventilatoria necesita más tiempo para volver a un nivel, digamos, más razonable. Cuando ese paciente tiene alerta con protección de la vía aérea y tiene o no dificultad para conseguir tránsito intestinal, uno pudiese decir ese paciente con distrés está listo.
El paciente distresado habitualmente le cuesta conseguir tránsito no porque tenga una patología intestinal, sino que el uso de sedación, ¿cierto? Particularmente de opioides, puede generar un mal tránsito intestinal y por ende problemas en este proceso de salida. ¿Ok? Cualquier duda me interrumpen nomás. Y esta misma lámina que habíamos de factores que complejizan el proceso, yo diría que es más aplicable en general al distrés, al distrés respiratorio agudo. Esta es una D, al SDRA. Entonces, en el común de los pacientes probablemente no vamos a tener todo este tipo de cosas que nos complejicen, pero en quienes se concentran estos problemas, particularmente en el distrés, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos nosotros en el caso de un paciente con distrés, ¿cierto? Eh, lo pasamos a ventilación asistida después de las 3 4 días iniciales, en donde uno supone que ya la fase más aguda está en vías de resolución, ¿cierto? Habitualmente ese paciente que estaba en volumen control en la fase aguda lo vamos a pasar a presión control, cosa de poder regular el tiempo inspiratorio y lograr disminuir la aparición de asincronía. Eventualmente también, después de este periodo en presión control, lo podemos pasar a presión de soporte y vamos descalando los niveles de PIB. La transferencia a sillón a nosotros nos parece muy importante, como ven ahí en la foto, a ese paciente. ¿Por qué? Porque un paciente sentado mejora la distribución de la ventilación. Si está activando el diafragma, puede empezar a ventilar zonas más dependientes, ¿cierto? Las zonas 3 4 de West, que normalmente tienden al colapso, y eso nos puede permitir esto, bajar los niveles de PIB. Por lo tanto, Profe, un paciente sentado, dígame, Diego, adelante. sí, la transferencia del sillón, el paciente no está sin ninguna droga vasoactiva o algún bloqueo neuromuscular. O sea, evidentemente bloqueo no puede tener porque estamos pensando en pasarlo a presión de soporte, a presión control y ya lo estamos despertando. Por eso que te decía que esta fase de salida uno ya no debiese tener bloqueo, debiese estar con una sedación disminuida. Ah, ya, pero El uso de droga vasoactiva da lo mismo. O sea, en el fondo, la dosis de droga es suficiente para mantener una hemodinamia estable. Así que para que alguien salga de la cama no necesita estar sin Levofet. Lo que ¿y necesita es estar tranquila. ¿Mm? esa transferencia del sillón, cómo la hacen? Con un tecle o con en equipo, con, qué Ah, sé ya. yo, todo el equipo con transferencia con una sabanilla, ¿cierto? Y lo La hamaca. posicionamos, una hamaca, cualquier dispositivo que usted cuente en el hospital. Pero básicamente en el fondo el concepto es si el paciente despierta sin agitación, tiene algún grado de estabilidad circulatoria, respiratoria, aun cuando necesite una PIP moderada, aun cuando necesite vasopresores, puede salir de la cama. Y saliendo de la cama, yo puedo empezar a titular a la baja la PIP. Y Profe, el paciente va a moverse a secreciones, va a interactuar y nos permite una serie de cosas favorables. profe, y por ejemplo, igual por droga, que esté alta o baja. Por ejemplo, si requiere de mucha droga vasoactiva. Es que si requiere mucha ¿Qué droga niveles? vasoactiva, algo le pasa, po. En el fondo, una dosis, hablemos más de 0,1 de norepinefrina cada minuto, evidentemente ya una dosis mayor. Alta, sí. Pero, pero más que la dosis, Nicolás, es cómo está el paciente. Si un paciente está muy bien, está Ya, estable circulatoriamente y está con 0,2 de Levofet, no se pero cada puede. minuto porque lo está secando, los tiene en balance hídrico negativo, tiene vasoplegia, tiene algún grado de insuficiencia suprarrenal, no es problema. En el fondo, por eso que me gusta salir de la lógica de las recetas de cocina. En el fondo, el paciente, por ejemplo, de la foto, pudiese estar con 0,2 de levo, pero tiene PAM de 70, está tranquilo, no está agitado. Uno dice, ¿necesita 0,2? Sí, es harto, sí, pero es porque lo estoy secando, está vasopléjico todavía. Y en el fondo, eh, no hay un número mágico, hay una evaluación individualizada del paciente. Evidentemente, si tiene 0,2 de levo, pero está mal perfundido, con arritmia, no lo voy a sacar de la cama. Pero si está estable, aun cuando la dosis sea considerada alta, eventualmente no es un problema. Por eso que Ya, profe. una evaluación individualizada. Pero el concepto es, fíjense, de hecho tiene 72 de pulso, estatura 97, quizá con qué dosis de levo está, pero básicamente
La dosis sola no dice nada, es el contexto. ¿Ok? Ya. Ya, y ese paciente que ya logró sentarse una, dos veces, viene con disminución de la PIB, de la PIB, despierta bien, maneja bien las secreciones, ya puede enfrentar una prueba de ventilación espontánea, como lo ven aquí, ¿cierto? Una prueba 7-5, 10-5, vamos a verlo más adelante cuál es la mejor o cómo se piensa en esto. Si pasa la prueba, lo dejamos una hora en presión control para que descanse y se extuba y pasa directo a BNI. Y ahí vamos a ver en la clase que viene cómo pensamos en el soporte post-extubación. Esto es como una... fíjense, también tenemos otro tipo de pruebas, ¿cierto? Pacientes, por ejemplo, traqueostomizados que no van a salir, que ya no son pacientes de winning simple, sino que son pacientes winning dificultosos, que han pasado, o winning prolongado incluso, que han pasado muchas pruebas de ventilación espontánea, a lo mejor requiere una traqueostomía. Pensar de que va a ocurrir un día mágico en que lo voy a extubar y va a estar todo bien es ser un poco, yo diría, ingenuo. Hay pacientes que van a requerir prepararlo para la salida del ventilador y en esto, por ejemplo, aquí vemos una válvula de carga umbral, un paciente entrenando incluso con monitoreo respiratorio para poder mejorar la performance de su musculatura respiratoria para poder sacarlo del ventilador después. ¿Cierto? Por lo tanto, y hay pacientes que de frentón no van a poder salir de una y van a requerir de una transición gradual a presión a un ventilador liviano, ¿cierto? Manejo con traqueostomía. Por lo tanto, esta es la población que le tocó el distrés más grave, probablemente más prolongación de la ventilación y son los que no van a salir, digamos, de una vez. Pero el paciente estándar es este, el que les muestro aquí en la foto, ¿cierto? Sentado, monitoreo una, eh, una prueba en ventilación mecánica, ¿cierto? Con un modo binivelado, ¿cierto? Con presión de soporte, con un PIB bajo y una presión de soporte baja, ¿cierto? Este es como el contexto habitual. Por lo tanto, el proceso de retiro es un proceso intencionado. No es que yo me di cuenta que el paciente está mejor. Yo quiero llevar a ese paciente a estar de esa forma. Por lo tanto, esto tiene que ver desde que se intuba, cómo lo manejamos desde la intubación. Le pusieron mucho fluido, trataron aceleradamente la causa. Cuando eso va bien, este proceso va transicionando más rápido, ¿cierto? Y me permite que si yo hago evaluaciones diarias seriadas del paciente, identificarlo y prepararlo para la salida, ¿cierto? Por lo tanto, estas dos palabras, identificación y preparación, son claves. Si usted no prepara al paciente, es como que usted no preparara una prueba. No se va a sacar un 7 si ni siquiera leyó o no revisó las clases. Lo mismo para el paciente. Si usted no lo preparó, no espere que le tire el tubo para afuera y ande todo bien. Por lo tanto, lo preparo y la guinda de la torta es la prueba de ventilación espontánea y la extubación. Es un proceso que se prepara y se intenciona. Ojalá hacer una prueba con un paciente sentado. ¿Cuál prueba? La que usted quiera. Vamos a ver más adelante cuáles son. Pero básicamente un paciente que se sienta y se activa, un paciente que eventualmente le va a ir mejor. Después de hacer esta prueba de ventilación espontánea, darle descanso, porque una prueba de ventilación espontánea básicamente es un test de esfuerzo. Por lo tanto, si yo estuve sometido a un estrés fisiológico, necesito reponerme para enfrentar lo que venga más adelante. Así que el descanso también es relevante. Y en ese escenario, después de hacer una prueba en presión de soporte, aumentamos el PIB y la presión de soporte. Y en algunos pacientes, sobre todo distresados prolongados, la extubación y paso directo a la ventilación no invasiva. Así que esta es la primera clase, digamos, el proceso. ¿Hay alguna duda al respecto de cómo se inicia, cómo se gatilla, cómo se prepara un paciente? ¿O quieren discutir alguna cosa de las que dije? No, profe, a mí me quedó todo clarito, solamente me quedó dando vuelta una pequeña duda. Dígame. Yo tenía los protocolos de PVE, en ¿Ya? PCB los tengo por lo general con combinaciones de como sin soporte, en 5-5 o en 4-4. Entonces me parece que salía de 10 a 7 Es dBs. una recomendación, Ah, ya, pero no Nicolás, es ¿sabes qué? como... Nada está escrito en piedra. Mira, vamos a ir a eso, vamos a ir a... Por eso que esta parte, en la primera clase Winning, es más cortita porque es una declaración de principios del proceso. Profe, Y ahora vamos a ir a ver la otra parte, que es
las pruebas, que es donde probablemente va a haber más debate. Dígame, ¿quién me quería hablar por ahí? Yo, no, Diego. no sé si lo habló en tanta profundidad, pero para usted, ¿alguna posición óptima para hacer una prueba de ventilación espontánea? No lo hablé en Así. profundidad, pero tu pregunta casi que te aplaudo. Excelente pregunta. Contéstate tú primero. ¿Qué harías tú? O sea, yo cuando me ha tocado hacer prueba de ventilación espontánea, siempre es en la posición, en posición Fowler del paciente. Ya. ¿Cómo respiráis mejor? ¿Qué haces tú cuando te sentís ahogado? Me ¿Cómo siento. te...? Ya, pues ahí está la respuesta. En el fondo, Ya. a mi juicio, fisiológicamente estamos diseñados para respirar en... De hecho, ¿por qué la posición prona mejora el intercambio de gases? Entre otras cosas, porque la adaptación de los mamíferos es que venimos de hace millones de años en caminar en cuatro patas, Ah, ¿cierto? Como los perritos. Fíjense la disposición del tórax de los perros, es como cuando nosotros nos ponemos en cuatro apoyo cuadripodal, ¿cierto? En el fondo como posición de perrito. claro. Y después, por la evolución, nos pusimos de pie y estamos erguidos y después terminamos durmiendo de espalda. Ahí acostado un perro de espalda no dura mucho rato. No, Y por ende, lo mismo. Pues, en el fondo, fisiológicamente, nuestra caja torácica está diseñada para excursionar mejor boca abajo o sentado. Por lo claro. tanto, en la posición sedente mejoramos la ventaja mecánica del diafragma, mejoramos la distribución de la ventilación, le damos un punto de apoyo a ese diafragma para que excursione mejor, nos permite alertarnos más, ¿cierto? Nos permite estar más vigil, nos permite toser mejor, nos permite interactuar, nos permite estar menos agitados porque estamos mirando lo que ocurre. Por lo tanto, por donde se mire la posición sedente es mejor. Ahora, claro, uno dirá, ¿cuál es la diferencia con Fowler? Conceptualmente un Fowler son 30 40 grados, no es precisamente estar sentado. Pero Ahora, dígame, si yo hago una prueba de ventilación espontánea en sedente, por ejemplo, y no la hago en supino, cuando el paciente vuelva a supino y ya haya pasado la prueba de ventilación espontánea, no sabemos cómo se va a comportar. ¿O sí? no sabemos, pero adivina cómo actuamos los pacientes nosotros. ¿En ¿Cómo supino? creíste? Lo actuamos sentados en el sillón. ¿En sedente? Absolutamente. Ese paciente termina la prueba, se queda sentado. Está. A ver, no tengo un RCT para decirles esto, no tengo 40 papers para sustentarlo. Por eso que en la declaración de principio hablé que íbamos a hablar de experiencia un poco, pero también con un mix con la literatura. Y aquí Claro. en este punto me quiero detener que esta es la experiencia local nuestra en la clínica alemana, ¿cierto? UCI Clínica Alemana de Santiago. Los pacientes que no tienen un riesgo excesivamente alto, te invento una cirugía facial, alguna cuestión extraña que poco prevalente, probablemente se va a extubar sentado en el sillón. Y hemos visto que los resultados son mejores. Si usted no puede, a lo mejor con una cama transformada en sillón, ¿cierto? Como estas camas cardiológicas, o con un paciente Claro. bien incorporado, básicamente. Ese sería el concepto, Diego. Un paciente que esté hacia adelante, no esté tirado para atrás. Ya, Pero perfecto. nosotros, ese mismo paciente que vimos en la foto, se extubaría ahí mismo sentado en el sillón. Y si requiere ventilación no invasiva, le damos la ventilación no invasiva sentado. Ahora, si ocurre algo desastroso, evidentemente, rápidamente lo volvemos a la cama y hacemos lo que haya que hacer, reintubarlo, ponerle droga. Pero evidentemente si uno viene conociendo a ese paciente, lo trae calibrado de su evolución, eh, uno, uno sabe qué paciente está más frágil y cuál no. Es raro que te pille así algo tan, 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 digamos, violento. Ya, perfecto. Gracias. Eso. ¿Alguna otra pregunta de este particular? ¿No? Bueno, No, profe, vámonos a yo la creo que segunda lo harto. parte. Perfecto. Aquí vamos a pelear harto. Entonces ya establecimos el primer concepto, sí, relevante. Winning, retiro, desvinculación, destetes, todos esos sinónimos son la película completa, ¿cierto? El proceso que culmina con la extubación y que se inicia con el paso de ventilación controlada a ventilación asistida, ¿cierto? Y hablamos que este proceso es largo y que el proceso de Winning dura casi el 40% del run de la ventilación total. Eso es un hecho. Ahora bien, cuando ese paciente
viene mejor, como habíamos hablado en la clase anterior, ¿cierto? Viene mejor, está despierto, tolera la ventilación asistida, va a empezar, vamos a ponernos en función de retirarle el soporte. Y aquí es donde las pruebas de ventilación espontánea aparecen como una forma de predecir cómo se va a ver ese paciente sin el ventilador. Por lo tanto, hoy día vamos a revisar en esta otra clase, en la segunda clase, la experiencia nuestra. Vamos a discutir sobre pruebas de ventilación espontánea. Habitualmente, estas son las dos formas más usadas de pruebas, ¿cierto? En tubo T, impresión de soporte. Y vamos a discutir un poquito qué hacer cuando el paciente se extuba y no le va bien. ¿Ok? Me interrumpen en cualquier momento para que hagamos esto más dinámico. Esto ya lo habíamos visto, pero es como para reforzar lo que veníamos discutiendo. Ahora salimos de esta fase, ¿cierto?, de ventilación asistida, en donde estamos en el proceso de winning y vamos a entrar, esta sería la clase uno, si quisiéramos ponerle hitos. Esta es la clase uno y esta sería la clase 2. En el fondo, todas las pruebas, los protocolos y el manejo post-extubación, ¿cierto? Vamos a ver más adelante. Esto ya lo revisamos, los criterios de inicio, ¿cierto? No vamos a volver al caso y aquí ya entramos en materia. Prueba de ventilación espontánea. Existen dos formas más usadas, el tubo T, vamos a ver, para el que no sepa qué es lo que es tubo T, lo vamos a ver más adelante, y la presión de soporte, PSB son las más usadas y evidentemente tenemos salidas o consideraciones especiales para pacientes crónicos, ventilados prolongados que hayan tenido algunas características particulares que nos hagan suponer de que el enfrentamiento habitual no va a ser el más efectivo. Por lo tanto, básicamente, cuando uno hace una prueba de ventilación espontánea, lo que hace es transferirle gran parte de la carga ventilatoria al paciente en términos de capacidad de movilizar el diafragma, ¿cierto? Insuflar y distribuir ese volumen pulmonar y tener una mecánica ventilatoria suficiente. Es poco probable de que el paciente fracase por mala oxigenación o mal manejo del CO2, porque evidentemente eso uno ya lo viene viendo con la evolución del paciente. Y los fracasos de la actuación habitualmente están dados más por un factor mecánico. Cuando aparece un factor respiratorio como de intercambio de gases, está ligado habitualmente, no sé, a pérdida del fuelle y por ende mala excursión torácica, secreciones, pero la desaturación no tiene el mismo origen que la causa primaria, ¿cierto? En el fondo es secundaria a otras cosas. Por lo tanto, los predictores de éxito que vemos aquí, el índice FRBT o Rapid Shallow Breathing Index, esto lo definió Tobin allá por el 99, ¿cierto? La frecuencia respiratoria, el volumen minuto, el volumen tidal, el CROP, que es un índice que acumula varios criterios, la compliance, tienden a indicarnos cuál es la probabilidad del fracaso, ¿cierto? Y vimos después que dentro de todos los índices, volumen minuto, frecuencia, volumen tidal, el VT por kilo de peso, la presión inspiratoria máxima, la compliance dinámica, la compliance estática, la PAFI, el FRBT y el CROP, el más sensible y específico es FRBT, ¿cierto? Por lejos. Por lo tanto, es el que se usa tradicionalmente más en todo el mundo. Y ya habíamos revisado las tres categorizaciones de Winning, así que esto no lo vamos a volver a tocar. Eh, Hay mucha literatura al respecto de cuál es la mejor prueba, cómo debías hacerlo, cuánta presión de soporte le pongo, cuánto PIB, y por lo tanto recurrir individualmente a literatura da para mucho, así que preferí ir directamente a Cochrane, hacer la pregunta y encontré esta revisión sistemática con metaanálisis que compara primero varias cosas, winning protocolizado versus no protocolizado, que es la primera gran pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa si el winning lo hace un equipo entrenado o lo hace al tuntún, ¿cierto? Al ojo. Por lo tanto, en esta revisión sistemática de Blackwood, compararon el destete protocolizado con la técnica habituales versus las no protocolizadas y fueron como endpoint, como outcomes, tiempos de destete, duración y eventos adversos asociados a eso.
revisaron 17 ensayos, casi 2.500 pacientes, ¿y qué vieron? Fíjense este dato así categórico. Por eso que esta recomendación es fuerte y está en casi todas las publicaciones o recomendaciones mundiales, que cuando el destete se generaba con un protocolo, ¿cuál protocolo? Da lo mismo porque aquí no especifica, se reduce un 70% la duración del periodo de Winning y la estancia en UCI disminuyó un 11%, o sea, tiene incidencia incluso de la prolongación de la hospitalización. Por lo tanto, básicamente, si usted usa un protocolo, el que usted quiera desarrollar en su UCI, la duración de la asistencia ventilatoria se va a reducir sí o sí. Por lo tanto, esto justifica que nosotros los kinesiólogos, primero, nos hagamos cargo de esto y segundo, si no los hay, generemos protocolos. Porque es trascendente los resultados cuando hay protocolos en una UCI. ¿Cuál protocolo? La verdad da lo mismo, el que usted quiera hacer. De hecho, aquí vamos en detalle, vemos este diagrama de Forest Plot, lo habrán revisado en el módulo de consumo de evidencia, ¿cierto? De cómo se interpreta. Fíjense, el grupo Spontaneous Urine Trial Protocol, ¿cierto? Hacia la izquierda estamos a favor y a la derecha hacia favor del cuidado usual versus protocolo de Winning. Y fíjense el rombo. Ni siquiera toca la línea de no efecto. ¿Qué quiere decir? Que habiendo revisado todos estos papers, esta revisión sistemática con metaanálisis dice que lo que hay que hacer es tener un protocolo de retiro de la ventilación. Y fíjense acá, los protocolos guiados de reducción como por peldaños también tienden a tener una mucha mejor resultados versus la práctica usual y cuando consideramos todos juntos, el rombo se aleja, se va a la izquierda, por lo tanto, desde el punto de vista de una revisión sistemática con metaanálisis, lo que hay que tener es un protocolo que implique o no una reducción gradual de la asistencia ventilatoria. Por lo tanto, si usted trabaja en una UCI y no hay un protocolo de retiro, debiese tener uno. Y por paliza, o sea, la literatura es sólida en decirlo. ¿Se entiende ese gráfico, no? ¿Lograron alguna duda con eso? Sí, profe. Entendido, profe. Si en su UCI no hay, o bueno, si usted quiere hacer un protocolo, un proyecto de intervención, van a ver más adelante que vamos a pedirle hacer proyecto. O si usted trabaja en una UCI y no hay un protocolo, usted debiese con esta lámina ir a decirle al jefe de la UCI, fíjense que estamos en este lado de la moneda, acá, donde va mal, les va mal a las personas. Tenemos que ir hacia este lado, a tener un protocolo. ¿Qué hay cuando este destete protocolizado lo lidera un profesional versus un profesional versus la práctica usual? Fíjense, el rombo también no toca la línea no efecto, por lo tanto, ya hablamos que tenemos que tener, como en la lámina anterior, vamos sumando las conclusiones. Tenemos que tener un protocolo que puede implicar o no una reducción gradual del soporte, ahora guiados por profesionales o también incluso guiados por un computador. Hay destete automatizado, aunque el rombo está un poquito más pegado a la línea de efecto, tampoco la toca. El total habla de que podemos usar guiado por profesionales o guiado por alguna forma de soporte automatizado, que vamos a ver más adelante cómo eso es posible. Por lo tanto, esa revisión sistemática es clave para entender de que alguien tiene que hacerse cargo y no es precisamente el médico de turno, ni es una decisión, hoy día desperté animado y quiero estudiar a este paciente. Esa práctica que es muy habitual es pésima. Vamos entonces a los protocolos. Protocolos de destete más habituales, la literatura habla de tres, la verdad. Eh, este trabajo de Brochard, ya bien antiguo, desde aquí del 94, 30 años tiene este trabajo, hablaba de que las tres formas más habituales, más usadas de retiro eran la tubo T, usar SIMB y usar ventilación con presión de soporte. En estos tiempos esas eran las tres formas de ir sacando a un paciente del ventilador. Hacerle una prueba en tubo T, ¿cierto? Directa, otros los ponían en SMB, la gran proporción de pacientes, y las pruebas en presión de soporte. Esto desafía los conocimientos, obviamente, que habían en esa época. ¿Qué vio Brochard? Que ese grupo, vamos a ver más adelante, que los grupos SMB, PSB y
tubo T eran estadísticamente similares en términos de el tipo de paciente, en términos de resultados, ¿cierto? En términos de desenlaces, pero fíjense cuando analizaron la probabilidad de mantenerse en ventilación mecánica comparando estos tres tipos de protocolos, la probabilidad de mantenerse en ventilación usando SMB era casi del 50%. En un diagrama, este es una curva Kaplan-Meier, ¿cierto? Cuando usamos tubo T, alrededor del 30%, y cuando el paciente se le efectúa una prueba de ventilación espontánea en PCB, 10%. De aquí quedó fuera el uso de PSB, ¿cierto? O sea, de SMB, porque evidentemente los pacientes en soporte salían antes. Estamos hablando 30 años. 20 años atrás, el doctor Tomisic, gran amigo, doctor de Antofagastino, también yo soy de Antofagasta, así que lo conozco de años, un tremendo doctor, lideró este trabajo multicéntrico chileno que caracterizó la ventilación mecánica en Chile. Fue el primer estudio así como cómo lo hacemos en Chile. Y uno de los acápites que evaluó el doctor Tomisic en este estudio fue el retiro de la ventilación mecánica. ¿Y qué vio Vinco? Que del pool de pacientes que evaluó, 139 pacientes se sometieron a desconexión. Fíjense, la mayoría utilizó casi 35% una prueba de tubo T única diaria, un 10% una prueba de tubo T múltiple, un 18% presión de soporte y otros retiro gradual. Y en ese tiempo había muchos métodos, SMB, CPAP, combinaciones, fíjense, el 23%. Por lo tanto, lo primero que constató el doctor Tomisic es que en Chile hay mucha heterogeneidad, o sea, en muchos lugares lo hacen de diferentes formas, ¿cierto? Y no había digamos, una forma en Chile definida de cómo retirar el ventilador. Por lo tanto, ese probablemente este diagnóstico que ya hace 20 años debe estar más o menos similar. Básicamente, en todos los lugares se tienen diferentes formas. Probablemente utilizar SMB, CPAP ya está medio fuera de tiempo porque la literatura ha ido hacia pensar en que estas dos pruebas son las más potencialmente más útiles. Tubo T o presión de soporte. Y vamos a discutir, ya que sacamos el SMB de la ecuación, vamos a entrar en detalle. No quiero decir cuál es prueba es mejor, ojo, porque cuando uno dice versus, hace es como una pelea de lucha libre, así. Esto no es una discusión, digamos, cuál es mejor, no es un pro-con. Es cuál es la indicación para cada una de ellas. Por lo tanto, despejando el SMB y volviendo a este contexto del weeding, usted tiene el weeding, ¿cierto? El proceso, usted va a tratar de acortar el proceso, va a tener a personal clínico, no médico a cargo de este proceso, va a tener un protocolo y cuando tenga un protocolo va a tener que considerar una prueba. ¿Qué prueba considerar? Vamos a ver cuál es mejor, cuál es peor. La verdad, no, vamos a enfrentarlo desde las indicaciones. Y de vuelta, como el cuerpo de literatura era gigantesco, preferí enfrentarlo a través de una revisión sistemática con metaanálisis de nuevo de Cochrane, esta vez de la DEIRA, 2014, tienen menos años que el resto de la literatura. Por lo tanto, se evaluó las bases de datos disponibles hasta el 2012, 1.200 pacientes adultos, eh, en que la ventilación mecánica estaba por menos de 24 horas, por lo menos 24 horas, perdón, o sea que consideraron el umbral de 24 y no 48 que habíamos hablado nosotros de como de salida directa del ventilador, y compararon 600 pacientes en presión de soporte y 580 en tubo T. Y fíjense la primera conclusión, que no existe, un poquito para que no pique la grata. No existe evidencia clara para confirmar que la presión de soporte fue mejor a la del tubo T en términos de éxito del retiro, necesidad de reintubación y estadías en UCI. Por lo tanto, la revisión sistemática, ya la primera declaración es que no hay una mejor que la otra. Pero lo que señala el autor es que, fíjense, hay limitaciones en el diseño de los estudios,
precisión en las estimaciones de los efectos y la evidencia era de baja calidad. Por lo tanto, es una noticia en desarrollo, pero los datos preliminares hacen pensar de que qué tipo de prueba, la verdad da lo mismo porque las dos se comportan parecido. Vamos a las pruebas en presión de soporte. La PVE en presión de soporte es la más aceptada, más utilizada y primera declaración de principio. ¿En quiénes yo debería sí o sí hacer una prueba en presión de soporte? En pacientes con EPOC y en pacientes cardiópatas coronarios habitualmente. Probablemente donde la literatura es más sólida en decir use presión de soporte en este grupo de pacientes es aquí. EPOC y cardiópatas, particularmente coronarios o insuficientes cardíacos. ¿Por qué creen ustedes que en ello es mejor, más recomendable hacer una prueba en tubo T, o sea, en presión de soporte versus en tubo T? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, en base a mi experiencia, profe, yo estaba trabajando en una UCI cardio y con tu Ujú. ET tendían a hipertensarse demasiado, mucho, como que se ponían muy inestables hemodinámicamente, a pesar de estar como Ya, soportados con drogas vasoactivas. En cambio, con las bien, PPE soporte andaban mucho mejor. muy bien, Bastián. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, la hipertensión per se no es mala, o sea, no sé si la palabra es mala, es manejable. En un paciente cardiópata, hipertensándose en el retiro de la ventilación, ¿cuál pudiese ser el problema clínico que lo pudiese afectar en Desarrollar esta un fase? EPA, Exacto, muy bien, muy bien tu respuesta. Básicamente un paciente insuficiente cardíaco, cardiopata coronario que tenga ventilación mecánica y que tenga algún grado de sobrecarga de volumen, cuando usted le quita la presión positiva, pudiese desarrollar edema pulmonar, sobre todo si está hipertenso, porque es raro que haya edema pulmonar a presión arterial normal. Cuando la combinación adrenergia, sobrecarga de volumen, mala performance cardiovascular me pudiese llevar a edema pulmonar. Por lo tanto, en general, los cardiópatas, aparte de evitar que se hipertensen, uno los saca en presión de soporte más que en tubo T. Pero muy buena la respuesta, aunque es controversial, porque hay otros grupos que dicen que precisamente a este grupo de pacientes hay que ponerles tubo T para desenmascararlo, para saber si están en condiciones de salir del ventilador, porque si se hipertensan, si se congestionan, hacen edema pulmonar, no están en condiciones. Esta es la visión de, por ejemplo, el grupo de la Católica. En la PUC a estos pacientes les ponen tubo T. Por lo tanto, yo no voy a decir aquí qué es mejor, qué es peor. Podría, si me preguntan mi opinión, me parece que concuerdo con Bastián, yo a este grupo de pacientes sí o sí los pongo en presión de soporte. ¿Quién me puede contar por qué en el EPOC o en las asma o en las patologías como más intersticiales pulmonares se recomienda más la presión de soporte? ¿A quién se le ocurre un criterio? ¿Cuál pudiese ser el problema de un paciente hepótico en términos de la relación con el ventilador? No puede ser por retener CO2, mantener una presión de soporte. Mm, El por auto, ahí van, más que Tiene eso, mucha pero resistencia de la vía aérea. el ya, atrapamiento. eso sí, con la danitza estoy más de acuerdo. ¿Atrapamiento alguien dijo? ¿Quién dijo eso? Yo, profe Nicole. Eso. Eso, Nicole. Esa es la guinda de la torta. Fondo, el paciente que está con algún grado de aumento de la resistencia en la vía aérea tiende a hacer autopip. Y el autopip genera aumento del trabajo respiratorio. ¿Cómo puedo disminuir los efectos del autopip cuando tengo un paciente que ventila asistido? Es poner presión de final de expiración. ¿Cierto? Vamos a verlo en el modo de falla respiratoria grave. Van a ver que, por ejemplo, en condiciones de ventilación mecánica en paciente obstructivo, cuando no hay esfuerzo respiratorio, probablemente yo puedo sacar el PIP. Porque como no hay esfuerzo, yo voy a tratar de evitar la hiperinsuflación dinámica, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene esfuerzo respiratorio y tiene algún grado de aumento de la resistencia? Si yo no le pongo presión de final de expiración, la presión transpulmonar a la cual tiene que llegar el paciente para generar un cambio de flujo y por ende insuflar el pulmón es proporcional al nivel de autopip. Por ende, si yo pongo presión de final de expiración, disminuyo ese peldaño, disminuyo el esfuerzo respiratorio. Por eso que en este grupo de pacientes esa recomendación es la más usada. Y probablemente estos pacientes van a salir directo al ventilador no invasivo. No me voy a dar vuelta en, vamos a ver cómo se ve si yo sé que es un paciente es frágil.
¿cierto? Y que tiene patologías probablemente crónicas, que son constitutivas. No es lo mismo un paciente que tuvo un distrés y que estuvo ventilado a lo mejor una semana, pero que previamente era sano. A lo mejor tiene más, por más grave que haya estado, a lo mejor tiene más capital fisiológico para enfrentar este proceso. Así que, en mi opinión, en este grupo de pacientes sí la PB debiese ser en presión de soporte, ¿cierto? Pero, como les comenté, es muy heterogéneo el cuerpo de evidencia y hay literatura para cada cosa que a uno se le ocurra en este tema. Así que no voy a ser tajante en algo porque cada grupo tiene que definir su proceso, su prueba y cómo va a gestionar este grupo de pacientes. ¿Ya? ¿Ok? Así que ahí la literatura es amplia. Ahora, sí es cierto, eso es un hecho de la causa, que las pruebas en presión de soporte son menos exigentes que el tubo T. Obvio, pues si le estoy dando presión de final de expiración para aliviar el esfuerzo inspiratorio o el autopip y le estoy dando un nivel de presión de soporte para también disminuir la resistencia de la vía aérea y también le estoy dando asistencia inspiratoria. Ahora, hay un trabajo del doctor Brochard que evaluó cuál es la resistencia al flujo derivado de tubos orotraqueales de diferentes lúmenes y que vio que con 7 centímetros de agua de asistencia inspiratoria o de presión de soporte, la resistencia de la vía aérea es casi que imprime la tubuladura, el tubo orotraqueal, dependiendo de su lumen, se anula. Por lo tanto, por eso uno pone PIP 5 y presión de soporte 7. Básicamente tratando de disminuir la asistencia inspiratoria, pero solo tratando de dar la presión suficiente para evitar que la resistencia del tubo aumente el trabajo respiratorio. Y aquí está la respuesta a alguno de ustedes que me preguntó por qué 7, por qué 5, por qué 10 centímetros de agua. Básicamente por esto. El nivel de presión de soporte que se opone a la resistencia del tubo habitualmente es 7. El uso de 5 de PIP va a disminuir el trabajo respiratorio y la controversia está también en cuánto debe durar una prueba. Esa es otra de las discusiones bastante prolongadas en el tiempo en este grupo de patologías de pacientes. Habitualmente se usa 1 hora, pero hay grupos que les gusta poner a los pacientes 2 horas en una prueba de ventilación espontánea. A mí me parece 2 horas mucho. Con 1 hora, gran parte de los pacientes que van a fracasar los vamos a desenmascarar igual. Por lo tanto, me parece poco conducente llevarlo a 2 horas. Eh, por lo tanto, si usted me pregunta cuál es mi recomendación, 1 hora y presión de soporte PSB 7 con PIB de 5. Esa es mi recomendación. 1 hora, aquí para que se entienda, y PSB 7,5. Profe, Pero insisto, dígame, Bárbara. tengo una duda con respecto, estoy un poco confundida. Lo que pasa es que cuando se habla de presión de soporte, estamos hablando de tenerle al paciente en CPAP, más presión de soporte. Exacto. En el Ah, fondo, ya. si CPAP más presión de soporte, digamos CPAP es PIP y la presión de soporte es la PSB, la asistencia inspiratoria. Ah, ya, perfecto. O sea, tener PIP bajos y presión de soporte más o menos como de 7. Este sería la PIP y esta es la presión de soporte. PS y acá sería PIP. Ah, ¿Ya? perfecto, ya. Sí. Y cuando hablamos de tubo T, es ponerle al tubo una pieza en T, que puede ser un filtro, por ejemplo. Sí. Mira, tienes toda la razón que no he mostrado fotos, las vamos a ver más adelante para que esto cobre vida con más facilidad. ¿Ya? Vamos a mostrarles con dibujos, perdón, con videos, qué es lo que es un tubo T, que es una presión, que es una PSB. Pero tal como tú dices, las Ah, pruebas de ya, presión de soporte implican mantener el ventilador, disminuir la presión de final de expiración o PIP y disminuir la presión de soporte y vigilar al paciente por 1 hora. ah, El tubo T perfecto. implica desconectarlo, Ujú, dejarlo a presión sí, atmosférica con una pieza en T que le da solo FiO2. sí, ya, profe. Sí, Pero entendí. ¿cuál es el problema de un tubo T? Es que el paciente está respirando a presión atmosférica y más encima con un Ujú, tubo orotraqueal de un lumen pequeño. Por lo tanto, exacto. la prueba de tubo T es más exigente. Sí, Por paliza. totalmente. Lo vamos a ver en fotos, pero muy buena tu pregunta porque sí, puede llamar. Estaba hablando sobre el concepto de que todos han visto un tuboteo y una presión de soporte y probablemente no todos lo han hecho, así que tienes toda la razón. Aquí vamos a las fotos. Gracias, profe. No, de nada. Esta es una
estamos tratando de iniciar una prueba en en tubo T, fíjense. Perdón, en presión de soporte. Aquí lo que está haciendo el kinesiólogo básicamente ajustando el ventilador para dejarlo en 10,5, que es nuestro criterio, pero lo redujimos en el último tiempo a 7. Yo diría hace un año atrás, 7,5. Eso es una prueba y en este caso la abuelita no estaba en un sillón, ¿no? Evidentemente en los pacientes con ventilación más prolongada, con distrés, los transferimos a un sillón. Si la paciente ha llevado poco tiempo, la causa no es respiratoria, probablemente podemos hacer la prueba en un silloncito sentado. Es una prueba en presión de soporte. Fíjense, nosotros aquí estamos monitorizando con un monitor de respiratorio, ¿cierto? La performance de ese paciente en el tiempo, registrando los parámetros por cada 15 minutos. Por lo tanto, importante también es que usted cuando haga una prueba tenga una hoja de registro para poder al final de este proceso de evaluación tomar una decisión clínica con datos y no con apreciaciones, sino que tratando de llevar esto a una cosa más concreta. Por eso que nosotros a partir de estos registros podemos sacar información para hacer investigación, análisis, ¿cierto? Y mejorar la práctica clínica. Por lo tanto, tenemos que registrar lo que hacemos. Así que ya, eso es una prueba en presión de soporte. Vamos a ir ahora a tubo T. ¿Qué pasa con tubo T? El problema del tubo T es el monitoreo, ¿cierto? Cuando uno no tiene un monitor respiratorio como este monitor que vimos en el video anterior, el NICO 2, que nos da, mire, volúmenes, VCO2, saturación, nos da cuánta presión de vía aérea tiene el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Y enfrentamos esto desde el punto de vista de un tubo T, vamos a tener que perdemos monitoreo. ¿Cierto? Y la única forma de hacer una medición objetiva es hacer una ventilometría. Vamos a ver más adelante qué es lo que es. O conectarle un monitor respiratorio y ver en tiempo real la información. Pero si yo quiero calcular un FRBT, un índice de Tobin, ¿cierto? Voy a requerir de medir el volumen minuto del paciente, dividirlo por la frecuencia respiratoria y sacar el volumen tidal. Eso es una ventilometría, eso que acabo de definir. Y por ende ya tenemos una primera limitante. Si no tengo equipamiento, no tengo dispositivos de medición, ventilómetros o un monitor respiratorio, voy a tener absoluta, eh, no voy a estar mirando ningún parámetro objetivo, como volúmenes, como frecuencia. Me voy a tener que quedar con el monitor de cabecera del paciente nomás. Evidentemente es una prueba cardiometabólica mucho más exigente comparado con presión de soporte. Lo mismo, en términos de duración, van desde los media hora a los 120 minutos. A mi juicio, la hora, con una hora, con 60 minutos estamos ok con una prueba en tubo T. Esta es la recomendación chilena publicada en la revista La Sochimi. Algunos clínicos dicen que en el distete prolongado y dificultoso las pruebas en tubo T podrían ser más útiles, ¿cierto? En los pacientes un poco que no han salido después de una primera prueba y en que vamos a ir gradualmente retirándole el soporte, pudiésemos utilizar una prueba en tubo T. Esto es una ventilometría, se fijan, miren, está conectando este relojito, el ventilómetro, al tubo traqueal y abajo quedó el tubo T. Y fíjense ahí, cada respiración, el paciente mueve este relojito y eso es cada ventilación, cuánto volumen está moviendo. Por lo tanto, uno tiene que conectarlo por un minuto, contar la frecuencia respiratoria y ver qué volumen minuto llegó durante ese periodo en el ventilómetro. Y ahí sacamos el volumen minuto, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria y por ende calculamos el índice FRBT. Entonces, de vuelta, esta paciente ahora le vamos a hacer una prueba en tubo T. Fíjense, ahí la desconectamos y el ventilador va a quedar en stand-by. Pero para tener algo de información que está haciendo ahí el profesor Kimmer en ese tiempo, le está conectando un sensor de flujo. ¿Y qué vamos a mirar con ese sensor de flujo? En el monitor respiratorio que está al lado. Perdón, no sé si corrió el video. Espérenme. Profe, ¿por qué la paciente moverá la mano así? Porque tiene Parkinson. Ah, ya. Nada, nada, nada que la hayamos hecho nosotros, así que tranquilo.
No, quiero sacarme son anotaciones aquí del... Quiero que se vea el video. Eh, esto es las... Ya. Qué raro que no corre el video si recién había corrido. Pero mire, vamos a ver lo mismo. Profe, a Aquí, lo mejor yendo hacia atrás y después hacia adelante en los videos. ya. Gracias, Pedro. A ver, démosle. Y ahí corrió uno y este también es un video, así que debería correr. Vamos a... Ah, como foto no me aparece. Sí, era foto, pero yo juraba que era video. Pero sigamos. Entonces, el tubo T es básicamente eso que vimos acá, ¿cierto? Que el paciente se desconecta y lo vamos a conectar en este caso, un sistema de monitoreo, un monitor respiratorio para no tener que utilizar el ventilómetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Eh, esta es la misma paciente, fíjense, tiene conectado el sensor de flujo de este monitor Nico. Tenemos el sistema de oxigenoterapia, el ventilador está en standby y fíjense que estamos viendo ahí en tiempo real. Vamos a tratar de pausar y aunque la resolución no lo permite, fíjense, ahí estamos viendo, no sé, 280 volumen tidal, podemos ver la frecuencia respiratoria y fíjense, PIP cero, o sea, estamos a presión de vía aérea cero o presión atmosférica con el ventilador detenido. Entonces, ya está la primera limitante del tubo T, que la capacidad de monitorear al paciente es más dificultosa, tiene ese temblor que usted me decía porque tiene parkinsonismo, eh, pero fíjense, me permite esto, tener detalles. PIP cero, o sea, a presión atmosférica está ese paciente. Por lo tanto, las pruebas en tubo T tienen el desafío del monitoreo. Nosotros recomendamos usar capnografía volumétrica durante este periodo porque nos permite observar en tiempo real el patrón respiratorio y las diferencias ventilatoria, a diferencia del ventilómetro del relojito, que es muy poco sensible y nos permite medir un montón de otras cosas. Profe, Por ende, dígame, una consulta. Por ejemplo, cuando los pacientes ya tienen harto tiempo en ventilación mecánica y le hacen una traqueostomía, de a poquito ya, empiezan a salir como a tubo T, ¿cierto? Como a traqueo T. O eso sí. hacíamos nosotros. Entonces, ¿eso sería equivalente como a realizarle una prueba en tubo T? O Buena no tan pregunta, así? Valentina. Yo diría que no. Yo diría que ese paciente que se fue de tráqueo es un paciente con winning. ¿Te acuerdas las clasificaciones que dijimos? Simple, prolongado, dificultoso. Sí. Yo diría que es winning prolongado. En el fondo, si ya le pusiste una tráqueo, tú vas a ir haciendo un retiro gradual. Por lo tanto, ya no le estás necesariamente cada vez que le retiras el soporte, no le estás haciendo una prueba, básicamente lo estás Ah, desafiando, lo estás entrenando, lo estás evaluando. claro, lo que Porque al tener hacíamos, claro, cuando tú tienes el acceso directo a la vía aérea, conectas y reconectas, básicamente. Por claro, lo que ende, hacíamos nosotros era como hacerles ventanas. Por eso, ejemplo, le hacíamos 3 ventanas en un día, por ejemplo, pacientes que no respondían tan bien, hacíamos 3 ventanas un día de 1 hora, así bien estrictas. Entonces ahora como que me surgió la duda si es que realmente contaba cómo estar haciéndolo en una PBE o ya así como entrenarlo para que soporte solamente estar sin el ventilador. muy bueno tu comentario. Yo diría que antes que eso, es que se supone que a ese paciente que le hiciste una traqueo, ya lo evaluaste antes, salvo que haya tenido una indicación de traqueostomía por otro motivo y evidentemente le iba a hacer la traqueo igual. Si la decisión del equipo fue traqueostomizarlo es porque el winning ya no transcurrió por los cánones normales y no fue simple ni dificultoso, se prolongó en el tiempo. Y tú estás acortando ese periodo usando una traqueostomía. Ah, ya, Por ende, cuando lo desvinculas gradualmente, eso implica hacer ventanas seriadas y progresivas. claro, Por lo tanto, no es una prueba. ya. Ahora, lo que tú estás diciendo es lo que estamos viendo en el video, Y básicamente, justo, traqueostomía, ya no ya le hice prueba, los índices FRBT le daban malos, se agitaba, taquipnea, desaturaba,
le hice una, dos, tres veces, ya, este paciente no va bien, tráqueo. Ya salió del winning simple y el winning dificultoso es winning prolongado. Y ya la lógica no va a ser hacer pruebas diarias, sino que van a ventanas progresivas con el fin de gradualmente retirar el soporte. Claro. Ahora, lo importante aquí me parece, en este escenario paciente que tú súper bien describes, es qué hago en el entremedio. Porque, ¿cómo se va a mejorar el paciente y va a ir teniendo una performance respiratoria mejor seriadamente si no hago nada? Entonces, Claro. aquí hay un tema que el kinesiólogo tiene que tomar como suyo. Básicamente, de hecho, al revés, entre más tiempo ventilado esté, más frágil debería estar. Por lo Ujú. tanto, lo que hay que hacer es algo como lo que estás viendo en el video. Hay que entrenar a los pacientes. Así como Pero porque, se... ¿Mm? por ejemplo, nosotros no tenemos IMT en el hospital. Entonces, en ese ¿Ya? caso, como no se me ocurriría cómo entrenarlo si no es como solo con las ventanas. Sí, es una buena opción. Ahora puede hacer una ventana haciendo un algo. Ah, Si en el claro, por fondo ejemplo, es nosotros los transferirle... sentábamos en sillón ¿Ya? y aprovechamos de hacer las ventanas en sillón. ¿Podrá contar Perfecto. como... Es entrenamiento, pues sin duda. Ahora, claro, si uno le pusiera una carga por sobre eso, mejor aún. Pero entiendo Claro, yo que, de hecho, las válvulas IMT de Respirón están descontinuadas y no hay mucho en el mercado. Ahora, yo diría al revés. Si no tiene, a lo mejor hagan un proyectito y justifiquen por qué debiesen comprarle una válvula IMT para poder entrenar a los pacientes que se prolongan en la ventilación. claro. ¿Se fija? Gracias, Pero profe. sí, pero veo que lo hacen bien, pero ese paciente, lo que uno esperaría que antes de traqueotomizarlo le hayan dado la beneficio de la duda y le hayan hecho una o Mm. dos pruebas y antes, y porque uno a veces ve, no, se alargó, traqueotomicémoslo nomás. Claro, es que los pasaban como a presión de soporte. Tratamos de hacerle pruebas de ventilación espontánea, pero el paciente se hipotensaba, se ponía taquicárdico, desaturaba, finalmente como que no andaba bien y teníamos que ya pasarlo de nuevo a presión control, que era como lo que lo teníamos. Perfecto. Y Bueno, ahí ese es el decidieron winning. hacerle la Claro, tráqueo. Después de varias veces que lo intentamos con presión de soporte, no se pudo y fue ya, vamos a hacerle traqueostomía y ahí efectivamente salen mucho más rápido. súper bien lo que estás diciendo. Bueno, eso es lo que uno debía hacer. Y ahora lo ideal es objetivar todo ese proceso con números. Ah, claro, Pero sí, ese es el winning prolongado. Pero ya se sale de la lógica de la prueba. En el claro. fondo, requeriste otra forma. Fíjense, y vamos a ir Gracias, ahora a profe. otra forma, ¿no? Gracias a ti por tu comentario. Eh, lo que podemos hacer también es incorporar las nuevas tecnologías, sobre todo en este grupo de pacientes que comentaba Valentina, que son más difíciles. Y aquí lo que vemos es un catéter de Nava que está disponible en los ventiladores Macket. Creo que ayer les mostré algo de esto, pero básicamente podemos utilizar, por ejemplo, un paciente que esté en Nava, medir la actividad eléctrica del diafragma durante una prueba de ventilación espontánea y objetivar eso. Fíjense en este video. Tenemos un paciente con Nava. Este sería el pique eléctrico del diafragma filtrado. Su monitor multiparámetro está un pelín hipertenso, pero fíjense. Le tengo la sonda nava puesta, le tengo un filtro para traqueostomía y lo tenemos monitorizado con una desvinculación gradual, pero utilizando el NAVA como una forma de ver cómo está su performance del diafragma. Y así como nos comentó Valentina, básicamente aquí hicimos lo mismo. Le fue mal varias pruebas, traqueostomía y retiro gradual, pero mejoramos la capacidad de monitoreo utilizando lo que teníamos disponible. Eso, así que todo esto termina cuando en el equipo multidisciplinario participa el enfermero, la kinesióloga, el TENS, nuestro carrito paro y enfrentamos la extubación de ese paciente. La preparación de la vía aérea, succión de secreciones, aseo de la boca, ¿cierto? La cavidad oral, la preoxigenación, tenemos una nebulización lista ahí por la enfermera, ¿cierto? Hasta que extubamos, fíjense lo que hizo el profesor Kimmer, extubó aspirando a la vez y logramos sacar ese tubo orotraqueal. En este caso la paciente no estaba sentada para que vean que no todos están sentados. Es una indicación caso a caso. Básicamente no era una paciente con distrés, era una paciente con un trauma facial.
un politrauma y era portuguesa. Profe, Dígame. eh, ¿usted recomienda siempre tener, o sea, la nebulista sí, pero siempre colocarla después de extubar? Que me acuerdo que nosotros cuando lo hacíamos en la UCI, eh, extubábamos y aspirábamos secreciones mientras extubábamos también. Después, obviamente, el paciente tosía, seguíamos como con el manejo de secreciones y ocultábamos para ver si tenía algún tipo de estridor y si tenía, en ese caso, hacíamos la nebulización. ¿Eso estará como Eh, correcto? ¿Será mejor igual hacerla para prevenir? Es- Depende, primero, depende qué tipo de nebulización y depende del escenario del paciente. En el fondo, pacientes con una ventilación que no es muy prolongada, que tengan a lo mejor un test de fuga, ¿cierto? El test de fuga es cuando uno abre el tubo, el CAF, y ve cuánta proporción del volumen tidal se escapa. Si el test de fuga indica que sale poco aire, quiere decir que puede tener edema en la vía aérea. En ese caso, le pongo una nebulización con adrenalina racémica, ¿cierto? Para disminuir la inflamación de la vía aérea alta. Claro. Si el paciente es hepótico, asmático, obstructivo y lo estoy aspirando, le voy a poner una nebulización con beta-2 agonista, ¿cierto? Para evitar el broncoespasmo posterior a la extubación. Así que yo diría que es caso a caso. Hay pacientes que no los nebulizamos cuando no se cumple ni la una ni la otra. Depende mucho del tipo de paciente. Ya, profe, muchas gracias. Eso. Así que ahí, claro, hay diferentes técnicas como para ver si es que el paciente previo a la extubación puede tener estridor. Y claro, el test de fuga tiene alto falso positivo, pero es una buena estrategia para determinar eso. 2 minutos para que hablemos de esto, 5 minutitos, porque ya se está cumpliendo el tiempo. ¿Qué ¿Profe? pasa cuando ya? Dígame, Yo tengo una cuéntame. duda. Dígame, En Bárbara. relación a las dificultades, o sea, en relación al monitoreo. ¿Ya? Usted comentaba que se requiere ventilometría o capnografía. En el caso de que no exista ni ventilometría ni capnografía, ¿cómo puedo hacer más objetiva las pruebas, la prueba? No tenéis ninguna forma, y en ese caso yo usaría presión de soporte, porque sacar a tu bote a Mm, alguien y sin nada, ¿cómo sí. vaya a tomar una decisión? No tenéis cómo. Solamente sería mejor y pasarlos a flipar entonces, O con sea, hacer presión. una prueba en presión de soporte más CPAP, CPAP más presión de soporte, exacto. Sí. Y mi otra duda era el RCDI, Ya, ¿cierto? sí, Es Rapid Shallow Breathing Index, sí. en volumen minuto partido en frecuencia respiratoria. No. El volumen minuto partido en frecuencia respiratoria es el volumen tidal y es la forma que calculas con el ventilómetro el volumen tidal, pero después tienes que al revés, dividir frecuencia respiratoria partido por eso es FRBT, por volumen tidal. Ay, ahí como que me Entonces, perdí un poco, no entendí mucho. el índice de Tobin, el Rapid Shallow Breathing Index, es frecuencia respiratoria partido por volumen corriente. Ya, ¿Eso? ¿Estamos bien con eso? Ya. sí. Ahora, si uso un ventilómetro, ¿cómo calculo el volumen corriente? El Ah, ventilómetro mide el volumen minuto. Por lo tanto, si yo hago una ventilometría, lo que voy a medir en un minuto es el volumen minuto. Por eso es volumen en un minuto. Y ujú. para poder sacar el volumen tidal a través del ventilómetro, tengo que dividir el volumen minuto que me dio el ventilómetro por la frecuencia respiratoria que tuvo ese paciente y ahí voy a tener el volumen tidal. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y con el volumen tidal más la frecuencia respiratoria calculo el FRBT. Entonces ya te das cuenta que usando un ventilómetro hay que hacer una pila de cálculos Mm, y que tienen sus gaps. Pero buena pregunta. gracias, profe. 2 palabras para qué pasa cuando le saco el tubo y hay falla post-extubación. Y aquí hay varias controversias: qué sistema de ventilación no invasiva versus CENAF usar. La verdad, esto no es una pelea, ¿cierto?, entre una NAF y un BNI, pero básicamente para poder establecer cuál es mi objetivo, tengo que pensar bien qué tipo de paciente tengo debajo de subyacente cuando lo extubo. Entonces, está el abordaje terapéutico, que es cuando un paciente tiene la falla respiratoria propiamente tal y tengo que asistirlo, ¿cierto? Y tengo el abordaje profiláctico, que es quiero prevenir algo que no ha venido y ojalá no venga. Y aquí esto depende de cómo caracterizo al paciente, pacientes de alto y bajo riesgo. Esta es una nueva forma de ver el soporte post-extubación. Yo me acuerdo cuando partí en la UCI, uno esperaba a la hora que el paciente capotara para
ventilarlo. Y hoy en día se viene haciendo de anticiparse a la falla. ¿Y cómo me anticipo a la falla? Estableciendo el riesgo que tiene ese paciente en la extubación o cuál es el objetivo que voy a tener. Si es prevenirla o tratarla y en qué tipo de paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el fallo de la extubación? Como ven ahí la laringoscopía eléctrica que ven ahí al lado, es cuando el paciente requiere reintubación secundaria a una afección respiratoria aguda que ocurre antes de los 7 días, porque depende de los estudios, entre 48 y 7 días. Ocurre hasta en un 23-24% de los pacientes y el riesgo en pacientes quirúrgicos es mucho menor, 5 a 10%. O sea, esto se concentra en los pacientes que hacen falla por extubación secundaria a una insuficiencia respiratoria aguda. Fíjense cómo se ve ahí lleno de secreciones. Ahí vamos a aspirar, aspiramos las secreciones y el médico va a proceder a la reintubación de este paciente que tiene harto edema de la glotis. Fíjense ahí la sonda nasogástrica y vamos de nuevo a la laringo. Se ve muy bien. Miren las cuerdas vocales y ahora va a entrar el tubo orotraqueal. Fíjense. Y vamos a reintubar ese paciente. Este video lo grabé cuando estaba asistiendo a una intubación hace no mucho tiempo. Y ahí ya quedó enhebrado el tubo y paciente reintubado. Eh, entonces, cuando yo tengo un paciente así que se extubó y ya está con apremio ventilatorio, este video siempre lo utiliza, pero un pretexto para dar el contexto. El soporte, el objetivo con soporte terapéutico es cuando ya estuve a alguien y está así, haciendo falla, está con aumento del trabajo respiratorio, tiene hipoxemia, tiene compromiso de la vía aérea, necesita presión positiva, ese paciente lo voy a intubar. Ahora, ¿qué sistema antes de intubarlo, con qué sistema lo voy a tratar de estabilizar para evitar la reintubación? Y aquí viene la discusión eterna de qué es mejor, si la CENAF o la BNI. Básicamente, yo creo que en este caso, un paciente que capotó porque tiene una mala mecánica y tiene hipoxemia, con un CPAP no va a andar bien. Probablemente va a necesitar perdón, una CENAF. Por lo menos, probablemente lo que va a necesitar es una BNI, porque va a necesitar presión de la vía aérea. Y la CENAF, como ya vieron en el módulo 3, es un sistema de oxigenoterapia que no me da presión positiva. Por lo tanto, probablemente aquí voy a elegir un ventilador no invasivo, porque voy a privilegiar hacerme cargo de la mala mecánica más que de la hipoxemia. Por lo tanto, en este enfrentamiento terapéutico, probablemente aquí la BNI gana por paliza, porque yo lo que necesito es disminuir el trabajo y presurizar la vía aérea. Ahora, cuando tengo un enfrentamiento de otro tipo, que no es terapéutico, sino que profiláctico, probablemente la NAF pueda tener algún rol. ¿Y qué habla la literatura nueva? Que antes de extubar a un paciente tengo que categorizarlo en alto o bajo riesgo de acuerdo a necesidad de prevenir la insuficiencia respiratoria, evitando la reintubación, identificando los factores de riesgo y en el fondo continuar el soporte ventilatorio cambiando la interfaz de un tubo por una máscara o por una cánula. Este estudio del JAMA de hace unos 5 años atrás, que comparó los efectos de usar cánula nasal de alto flujo con ventilación no invasiva y sus mezclas, lo que vio es que los pacientes que tenían más riesgo de fracaso de la extubación eran pacientes de 65 años con patología cardíaca, respiratoria y algún grado de obesidad. Y fíjense los hallazgos de este trial: reintubación, tasa de reintubación al día 7, cánula nasal de alto flujo 18%, cánula nasal de alto flujo más ventilación no invasiva 11,8, o sea, menos 6,4%. ¿Qué quiere decir? De que cuando un paciente que se extuba y fracasa los ventilo, les pongo a ambos una cánula nasal de alto flujo, pero a un grupo le pongo presión positiva, se reintuban menos. ¿Qué quiere decir esto? Que indistintamente de los efectos de la CENAF benéficos, la presión positiva generó esta diferencia. Este es un estudio francés del grupo REVA Network, que se hizo en 30 UCs de Francia, lo que da a entender de que los pacientes no capotan por hipoxemia, sino que capotan por pérdida de presión positiva en la vía aérea. De hecho, fíjense, los que usaron la cánula nasal sola
En términos de reintubación, la tasa era casi el 18% y la cánula nasal mezclada con la no invasiva, en este Kaplan-Meier, con significancia entre ambas curvas por el rank test significativo, quiere decir de que con esta combinación se intuban menos. Ahora, fíjense cuando este grupo de pacientes es separado de acuerdo si eran o no hipercápnicos. Los que tenían una PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio y usaban cánula nasal sola se rintobaban mucho más que los que usaban esta combinación. ¿Qué quiere decir? Que el efecto de la disminución de la necesidad de intubación se concentra en los pacientes con hipercapnia. Porque fíjense aquí cuando comparó solo a los menos de 45 milímetros de mercurio con esta combinación de soporte, no hay diferencia estadística. Y aquí sí, la P es menos de 0,05. Por lo tanto, los pacientes que cuando usted lo estudie, además de hipoxemia, tengan acidosis respiratoria, esos pacientes tienen que ir a un BNI sí o sí. Si no, van a tender a fracasar más. De hecho, en este trabajo, un análisis post-hoc, ¿cierto? De una cohorte gigantesca de pacientes ventilados, que es ya me voy a acordar el nombre del estudio grande, de WinSafe se llama el estudio. Fíjense que los pacientes que les fue mejor con no invasiva eran los pacientes con un índice de masa corporal más alto. Probablemente como consideración a quienes debería también ponerle ventilación no invasiva, no solo a los pacientes con patología cardíaca respiratoria, como dice este trabajo, sino que también a los gorditos. ¿Por qué? Porque probablemente al tener un índice de masa corporal mayor, o sea, la obesidad los tiende a hacer hipoventilar más y por ende la presión positiva los rescata mucho mejor de ese fallo versus la cánula nasal de alto flujo, que el efecto favorable se concentra en los más flaquitos, con un IMC menos de 25. Así que dependiendo del peso, probablemente la necesidad de no invasiva es cada vez más necesaria. Fíjense, en el obeso la reintubación es menor versus la cánula nasal de alto flujo, en sobrepeso también, con significancia estadística, y en la población normopeso andan iguales. Por lo tanto, eh, ventilación mecánica profiláctica en quienes, crónico respiratorio, insuficiente cardíaco, obesos. De hecho, cuando uno ve por qué el obeso falla, es porque tiende al colapso, tiende a tener menores volúmenes pulmonares, ¿cierto? Tiende a compresión y a aumento de disminución de la excursión de los diafragmas, como vemos acá, y también a una remodelación de la vía aérea fina que hace que la resistencia al flujo sea mayor. Por lo tanto, en el obeso, sí o sí, usted debiese utilizar un BNI después de extubarlo. ¿Cuánto? No lo sé. No sé si hay una proporcionalidad directa entre IMC y EPAP, como lo propongo acá. Esto es solo de referencia. No quiero decir que el que tenga IMC de más de 30 necesite 20 de EPAP. Estoy diciendo solo de que probablemente a mayor IMC, mayor EPAP necesario. Y como les decía, les comentaba, ¿a quiénes nosotros sentamos en un sillón sí o sí para extubar en la alemana? A los pacientes obesos. Los sentamos en un sillón, les mejoramos el tránsito, los ponemos en balance negativo para darle la mejor posibilidad de salir con éxito. Y usamos un EPAP moderado, ¿cierto? Para limitar el colapso y un IPAP según el esfuerzo respiratorio, ¿cierto? Y en este trabajo europeo del grupo de Paolo Navalesi, lo que también hicieron fue una revisión sistemática con metaanálisis en términos de quiénes les va mejor con cánula nasal de alto flujo y VNI. Fíjense, entendiendo este abordaje terapéutico y profiláctico, en términos de profilaxis, la cánula nasal de alto flujo anda mejor, ¿cierto? Pero fíjense, cuando es tratamiento, anda mal. En el VNI, cuando es tratamiento, eh, anda ahí, aunque tiene el rombo no toca la línea, no efecto, ¿cierto? Y en la población general anda muy bien. Por lo tanto, pareciera que la BNI en cualquier combinación gana a la CENAF como una forma de soporte post-extubación. Y cuando hablamos de profilaxis, ya no terapéutico como lo vimos aquí, ambas andan bien. En pacientes, sobre todo de alto riesgo, la BNI gana, no así tanto la cánula nasal de alto flujo, pero en pacientes de bajo riesgo en general da lo mismo que sistema usar. Eso, por lo tanto, la,
En el fondo, la cánula nasal de alto flujo puede ser útil, pero no sirve para un enfoque terapéutico, ¿cierto? Y el uso profiláctico de la BNI disminuye las tasas de reintubación en UCI, particularmente en los pacientes de alto riesgo. Y la cánula nasal de alto flujo disminuyó la tasa de reintubación en pacientes postquirúrgicos. Por lo tanto, este abordaje antiguo está siendo desafiado. Hoy en día, más que espero la falla y le pongo un BNI, uno estratifica a sus pacientes en alto o bajo riesgo y en función de eso toma una conducta predeterminada previa a la extubación. Así que hay noticias en desarrollo, esto ya lo vimos recién, nuestro protocolo implica esto, reducción gradual, pero estamos hoy en día adhiriendo a estas recomendaciones de pacientes de alto riesgo y a este grupo de pacientes, como les contaba, los sentamos al sillón, le hacemos una PB igual, en presión de soporte 7 PIP 5, pero lo pasamos directamente a un BNI cuando es un paciente de alto riesgo, ya sea cardiópata, crónico respiratorio, obeso. En el resto de pacientes esperamos a que aparezca la falla respiratoria y si no hay falla respiratoria de magnitud y necesitamos oxigenación, humidificación de la vía aérea, la CENAFE es una excelente alternativa, pero al resto de los pacientes los vamos a poner sin duda en un BNI porque es lo que la literatura más bien está proponiendo.